Trancers salió bajo la marca de Empire Pictures a finales de 1984 y principios de 1985, estrenándose primero por el Reino Unido y luego por Estados Unidos. La película no fue muy exitosa en los cines a pesar de que sus recepciones fueron aceptables, pero pese a eso, Trancers intentaría volver a los cines en forma de cortometraje, que se tenía pensado salir en 1988. Pulse Pounders sería una antología con 3 historias, siendo uno la secuela de Dungeon Master, otro una secuela del ya mencionado Trancers, y una adaptación Lovecraftiana, todos con distintos escritores, pero con el mismo director y productor de los segmentos, Charles Band. Sin embargo, en esos tiempos la productora sufría una crisis económica que hizo que algunos de sus proyectos planeados sean cancelados, y que otros ya hechos fueran archivados, siendo este último caso el que le tuvo que ocurrir a Pulse Pounders, pero tanto fue así, que por más de 20 años no salió a la luz, hasta que el 6 de septiembre del 2013, lograron encontrar el segmento de Trancers, donde posteriormente lo transmitirían en su sistema de streaming y por DVD, con la marca de Full Moon, pero tuvo que ser cambiada de título, nombrándolo Trancers, la ciudad de Los Ángeles Perdidos, ya que Trancers 2 salió en el transcurso que el corto estuvo perdido. Ya que mencionamos a Trancers 2, para su regreso por parte de Charles Band, tuvo que esperar que su nueva productora esté en un estado estable para realizarlo, del cual gracias a las películas como las primeras de Puppet Master, pudo hacerlo. Reunió a muchos de los actores originales del primer filme, como a los protagonistas de Tim Thomerson y Helen Hunt, y a otros nuevos como a Megan Ward. Pero los escritores originales del primer filme no pudieron participar mucho en el proyecto, al estar ocupados siendo productores de la primera serie de Flash, y siendo escritores en The Rocketeer para Disney, por lo que el guionista principal fue Jackson Barr, del cual ya trabajaba con Band en esos años. Como resultado, revivieron a la franquicia después de estar inactiva por un largo tiempo, siendo recibida de buena manera por los fans de la serie B, donde desde ahora seguirían continuando la franquicia, para que poco a poco la saga pierda su esencia y decaiga en calidad, como cierta saga animada que conozco. Entre las muchas producciones de la casa productora, destacan filmes que se inspiran en el estilo Lovecraftiano, siendo adaptaciones directas del escritor, o un estilo influenciado en el mismo, heredado por la anterior compañía de Charles Band que ya lo hacían anteriormente. Sin embargo, hay un filme que fue el único y el último a la vez, en no tener nada que ver con el escritor ya antes mencionado, y en ser una adaptación de otro escritor igual de reconocido del terror. El Pozo y el Péndulo de 1991, fue un filme que adaptaba el libro del mismo nombre del escritor, Edgar Allan Poe, dirigida por Stuart Gordon, con un guión de Dennis Paoli. La trama del largometraje está ambientada en España del siglo XV, cuando en uno de los pueblos del ya mencionado país, la Iglesia Católica tenía un reinado de terror por parte del Gran Inquisidor Torquemada, donde en una de las tantas ejecuciones públicas, una mujer llamada María lo habla durante dicho evento, y él al mirar su rostro, se sentirá atraído por estar tentado de su bella apariencia. Más tarde Torquemada lo condenará en ser torturada, al acusarla de manera falsa en ser una bruja, donde ahora su marido de María, Antonio, intentará de varias formas en salvarla de ese injusto castigo. David Samuel Goyer es uno de los escritores más influenciables en el mundo del entretenimiento, siendo la persona quien trabajó en la trilogía de Blade para Marvel, la trilogía del Batman de Christopher Nolan, la serie de Sandman para Netflix y de Warner Bros., y el reciente reboot de Hellraiser para Hulu. En sus inicios en la industria empezó a trabajar vendiendo el guión a la Metro-Goldwyn-Mayer, que posteriormente el guión del filme sería conocido como Sentencia de Muerte. Más tarde en esos años, David sería contratado por Charles Band, para que sea escritor de 2 películas del cual el mismo Charles los estaba ideando. Demonic Toys de 1992, terminó siendo su trabajo más reconocido e icónico dentro de la casa productora. Arcade de 1993, fue guionista del largometraje, con la dirección de Albert Pyun, que anteriormente trabajaron los dos en Kickboxer 2. El Ojo Asesino de 1999, es una película que para resumirles, es un clickbait, ya que la trama es de un experimento de un científico que intenta crear la forma de poder ver la 8ª dimensión, pero el experimento sale mal y termina creando a un ojo con vida propia, con intenciones de apoderarse de los seres humanos, aunque también intenta seducir a varias chicas en donde merodea, con resultados sexuales. Se puede decir que esto se debe a que uno de los escritores de este filme, llamado Rolf Kanefsky, tiene experiencia en ser escritor y director para historias XXX, lo que explicaría del por qué hay más momentos seductores, cosa que su secuela promete más momentos sangrientos que la primera no tuvo tanto.
Para la inspiración para el diseño de Blade, no, ese no, sino una de las marionetas de Puppet Master, fue del actor Klaus Kinski, a sugerencia del director de la cinta, David Schmoeder, para que David Allen lo diseñara. Esto incluso se hace referencia para la tercera parte de la saga, en el que André Toulon, el creador de las marionetas, menciona que se inspiró en el comandante nazi que también es llamado Klaus, para su diseño de Blade. Como si se viera en un espejo. Ahora puede ver lo pequeño que es en realidad, Mallorca. Caso peculiar, ya que Schmoeder no estuvo involucrado ni con el guion ni con la dirección en la tercera parte, siendo otras personas quienes trabajaron en lo antes mencionado. Luego de Puppet Master 5, que supuestamente sería el capítulo final de la saga, Charles Band pensó en nuevas historias para la franquicia, siendo una trilogía llamado Puppet Wars. Se enfocaría en André Toulon, que se enfrentaría a monstruos clásicos de la Universal, como el monstruo de Frankenstein, la momia, y Drácula. Los nazis aparecerían de nuevo, y los eventos transcurrirían en Egipto. El actor Guy Rolfe volvería a interpretar al personaje de André Toulon, y los guiones ya estaban siendo escritos por Jay Wolfell, pero justo al iniciar las grabaciones, Paramount rompió lazos con Full Moon, lo que provocó que se detuviera la filmación, y de lo que queda de lo que iba a ser estos filmes, solo son algunas imágenes que eran de cosas que se estaban desarrollando para la filmación, y los guiones completos de las 3 películas, aunque en mi caso no puedo acceder a estas escrituras por internet. La primera película de estos filmes, llamado Curse of the Puppet Master, se volvería a reescribir para convertirse en otra producción muy distinto de lo que era originalmente. De lo poco que se filmó en su segunda unidad antes de detenerse, fue esta pequeña secuencia de un antiguo tren de vapor en Rumanía, metraje que se aprovechó para Retro Puppet Master. Llegué a mencionar que David Allen planeaba sacar a relucir uno de sus proyectos más apasionados para la Full Moon que quería dirigir, del cual hasta el día de hoy no se libera. Pues bien, en teoría no es su primer proyecto que llegó a dirigir, más bien es el tercero, ya que su primera dirección fue en uno de los segmentos de Dungeon Master, concretamente donde aparece el gran gigante de piedra. Y cuando volvió a dirigir de nuevo, sería en la secuela de Puppet Master, siendo un proyecto más grande en términos de duración, pero al ser principiante en este ámbito, tardaba bastantes horas y días en las grabaciones para simples escenas. Por esto mismo, uno de los productores ejecutivos de la película, David de Coteau, dijo que Allen era un gran experto en la técnica de los efectos especiales y del stop motion, pero un pésimo director, por retrasar en varias ocasiones los rodajes del filme, por lo que estos hechos hizo pensar al mismo de Coteau en despedirlo, pero Charles Band se opuso a estas intenciones, principalmente porque David Allen creó el modelo de las marionetas, y si él se retiraba de los rodajes, se iría con las marionetas, y Charles los necesitaba por si es que habría más secuelas. Ideas de Charles que se cumplieron, aunque luego de la muerte de Allen, la última vez en que las marionetas tendrían sus diseños sería en Puppet Master Legacy, debido a que los diseños en los siguientes años lo harían otros artistas. Tras la muerte de David Allen, Primevals estuvo en hiatus indefinido por la falta de financiamiento, hasta que en el 2017, este proyecto sería de alguna forma retomado, del cual Crash Bandicoot, digo Chris Endicott, supervisaría las nuevas escenas de efectos especiales de stop motion. Charles Band contrató a Endicott, al saber que trabajó al lado de Allen en las secuelas de Puppet Master en los efectos especiales, incluso en décadas posteriores trabajaría en el lado de la animación, en películas como la secuela de Open Season o Monster House, y en producciones de las grandes ligas como El Hombre Araña 3, Deadpool, y Avengers del 2019. Volviendo al tema principal, para poder realizarse este proyecto, se pidió donaciones por internet para poder realizar las escenas faltantes, no cumplió la meta, pero aún así siguen adelante a pesar de ello. Al menos haber apoyado este proyecto hubiera sido mejor, que apoyar otros proyectos que resultaron ser una tremenda cagada. Lamento por excederme un poco, mejor continuemos. Tras la muerte de Stuart Gordon, a finales de 2021, Full Moon anunció que a manera de tributo, realizaría una nueva versión de From Beyond, conocida también como Resonator en otros países.
sería dirigido y escrito por William Butler, quien hace bastantes años participó en la versión de 1986, para los aspectos de maquillaje al lado de John Carl Wexler, gran artista de los efectos especiales. Trajeron mucho del estilo Lovecraftiano a manera de homenaje de la Empire Pictures, siendo Reanimator un gran ejemplo, como el lugar donde estudian los chicos, llamado Miskatonic, y la aparición de Herbert West, aunque sinceramente parece más un cosplay. Esta producción fue tratada como una serie de televisión al dividirlo por 5 episodios, bastante decente diría yo, que están disponibles tanto en YouTube como en su sistema de streaming. Las actuaciones de Miskatonic University, en mi opinión personal, son entre lo decente a lo pasable, siendo unos pocos que resaltan en sí, entre ellos se encuentra el actor Jeffrey Byron, quien actúa como el personaje de Philip Tillinghast, quien es un científico que junto a su compañero, el profesor Wallace, inventaron la máquina más importante del largometraje. Este actor viene desde mucho tiempo trabajando para Band en sus primeras películas de los 80, como en Metal Storm, una especie de híbrido de Mad Max mezclado con ciencia ficción, y en Dungeon Master que se basa en el juego de rol de Calabozos y Dragones. Luego de Puppet Master 3, Charles Band en la videosonde de Demonic Toys, presentó la idea de hacer una cuarta parte de Puppet Master, al lado de los muñecos del mismo Demonic Toys, película que era bastante reciente más que Puppet Master 3, pero Charles ya veía potencial en este concepto, no obstante este póster conceptual es de lo único que se llegó a realizar, ya que esta idea fue desechada para tener otra para la cuarta entrega de los títeres. Pero aún se pensó en hacer un nuevo crossover con los mismos personajes de los muñecos, y aprovechando de que Dolman aparece al final de Bad Channels, en 1993, se lanza Dolman vs Demonic Toys, el primer crossover en toda la historia de Full Moon, siguiéndole cosas como Puppet Master vs Demonic Toys del 2004, o El Hombre de Jengibre Asesino vs Evil Bone del 2013. Hideous de 1997, estuvo incluido con 4 criaturas antagónicas, siendo ellos una especie de seres deformados con vida propia, diseñados por el artista de maquillaje y supervisor de la mecánica, Mark Rappaport, que más adelante trabajaría en aspectos estéticos en otras películas más reconocidas hechas para la Warner Bros. En los años 2000. Uno de los personajes principales del ya mencionado Hideous, fue el coleccionista de deformidades, el Dr. Loca, una referencia al otro Dr. Lorca del filme, Dr. Loco de la Isla Sangrienta junto a su secuela, villano que convirtió a las personas en mutantes, y a crear plantas genéticamente peligrosas. Otro dato adicional, es que el Dr. Lorca muere en la misma película, pero en el 2010 vuelve a aparecer en Demonic Toys 2 con el mismo actor, pese a que murió en su primera aparición. En la primera película de Killioi, trataba sobre un joven que es asesinado, y busca venganza a través de un payaso asesino demonio, llamado con el mismo título homónimo. El payaso es actuado por Ángel Vargas, siendo su primer papel protagónico, y cuando vino su secuela tuvo menos presupuesto que la primera entrega, la cual es posible que por estas razones, Vargas no interpretó al payaso, sin embargo él menciona que estaba ocupado en otros proyectos. Eso es lo que me inventé, porque menudo p*** truño. Así que el personaje tuvo que tener otro actor, el de Trent Haga, quien más tarde expresaría que estaba avergonzado por su participación en esta película, diciendo que lo único bueno fue el maquillaje, pero pese a esas palabras, él volvería en las siguientes secuelas. En una de las escenas más brutales de Castle Freak, es cuando el fenómeno tiene que amputarse el dedo pulgar en la parte izquierda de la mano para sacarse una de las cadenas, permitiéndole ser libre. Pero en algunas escenas como esta por ejemplo, se puede ver que el dedo sigue en su lugar original. Aunque sea un error superficial que no afecta directamente a la cinta, aún así es remarcable que este suceso no es muy consistente. A mediados de los 90, terminando la era dorada de Full Moon donde luego de hacer secuelas de 2 partes de algunas de sus franquicias, Charles Band estuvo pensando hacer un filme que reúna a 4 de los personajes que ya tuvieron sus respectivas películas, titulándolo como La Legión de la Perdición, contando con personajes como Dr. Modrid, Dolman, Mandroide, e Invisible. Básicamente este sería el primer intento de hacer un universo cinematográfico dentro de la empresa, pero debido a la ya mencionada ruptura de la alianza con Paramount, esta producción no llegó a mucho, más que hacerse el afiche conceptual para vender la idea a otras empresas. Es irónico saber que años más tarde las compañías de gran presupuesto lo volvieran algo común en el medio, ya sea éxitos a nivel económico, deficientes a nivel de organización, o fracasos remarcables por exceso de confianza.
Las últimas 3 curiosidades tienen algo en común, y es que hasta este momento al estar investigando, son personas que al menos según yo, en sus últimas participaciones tienen algo en común. Danny Kamekona fue un actor que trabajó en la televisión y en el cine, actuando en producciones como la serie de Hawaii 5-0, Robot Jox de Empire Pictures, la primera parte de Adorable Criatura, y Karate Kid 2, siendo este último su debut en el cine, actuando como el personaje de Sato. Su última aparición fue en el filme de Robot Wars, de 1993, ya que 3 años después el actor falleció de manera inesperada, con 60 años de edad. Shrieker, de 1998, fue una película que contaba con un monstruo de 2 cabezas, de la cual atacaba a los típicos adolescentes que solo servían en su mayoría para ser asesinados, y la persona encargada de crear el diseño del monstruo y quien a la vez hizo los efectos especiales, fue Mark Williams, persona que con anterioridad trabajó en otros proyectos de mayor presupuesto también en los aspectos visuales. Pero pocos meses después de estrenarse el filme en las estanterías de video, este terminaría siendo el último trabajo de Williams, ya que falleció en el mismo año de 1998, con 38 años de edad. Dominic Muir fue un actor, pero más conocido por ser un escritor, quien es más conocido en sus inicios por crear el guion original de Critters, mucho antes de que Gremlins se estrenara, y cuando este último tuvo éxito, New Line Cinema le dio luz verde al concepto de Dominic, con la condición de que se haga ciertas reescrituras al lado de otros guionistas. A mediados de los 2000, trabajó al lado de Charles Band en muchas de sus producciones como escritor, usando un seudónimo de August White, nombre que se vio en películas como en Evil Bone, El cementerio de los muñecos, Decadent Evil, El hombre de jengibre asesino, Puppet Master Axis of Evil, etc. Sus últimas aportaciones de creatividad como escritor fue en estos largometrajes, ya que en el 2010 fue su último año de vida, falleciendo a la edad de 48 años. Como ya vieron, lo que tienen en común estas personas, es de que en sus últimas aportaciones en la industria del entretenimiento, fueron en producciones de Charles Band, antes de que fallecieran poco después. Con todo respeto, agradezco que ellos hayan contribuido tanto para estas películas y en otras producciones igual de importantes. Gracias. Uf, vaya forma de terminar el video, ¿cierto? Y bueno, queridos espectadores, espero que les haya gustado el video de estas curiosidades. En ese caso dale like, dislike si lo consideran una mierda, etcétera, y etcétera. Recuerden visitar a Monster Vision porque una parte de la información fue sacado de ahí, y otra parte del cual fue investigación propia de este canal. Ya eso es todo, y Blumhouse es una cagada conformista en toda la regla, con muy pocas excepciones. Ya eso es todo. Hasta la próxima.